Muy bien, vamos de inmediato a nuestra primera invitada y tiene que ver obviamente con un gremio muy importante en el Perú, tiene que ver con el gremio de los enfermeros que también han estado en la primera línea. Hay enfermeros, enfermeras fallecidas en medio de esta pandemia, trabajan día y noche, en algunos casos en condiciones absolutamente adversas. Y estamos con la decana nacional del Colegio de Enfermeros del Perú, pero que también ha estado en la administración pública como ministra en su momento, y es Liliana La Rosa. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos Muy días. buenos días, Mónica. Buenos días, Carlos, Fernando. Bueno, en Buenos primer lugar, días. quizás nos puede dar una situación real de cuántos enfermeros tenemos en el Perú, en qué condiciones está, qué se saca en blanco y negro luego de una reunión que han tenido con el presidente Vizcarra, donde él evidentemente ha destacado la labor, pero hemos visto a lo largo de esta pandemia, estos 5 meses, una serie de imágenes y estampas que nos han expresado que en algunos casos las enfermeras han tenido que tomar los propios hospitales por falta de médicos, ¿no? Así es. Esa es la cotidianidad de mis colegas. Nosotros somos 98.700 aproximadamente enfermeras colegiadas. En este momento están en primera línea 55.000 colegas. 71 colegas han fallecido, 92 técnicos de enfermería, tenemos más de 5.500 colegas contagiadas. Justo esta madrugada he estado viendo la referencia y evacuación del decano regional de Amazonas y de 2 colegas más que están en condiciones difíciles en unidad de cuidados intensivos. La situación es alarmante y han visto ustedes durante toda la pandemia cómo nosotros, que somos el grupo profesional más grande del sistema sanitario, hemos tenido que enfrentar pues la situación de abandono del primer nivel de atención. El primer nivel de atención, desde el primer día, dijimos nosotros que debía ser la prioridad. Allí debió contenerse la pandemia, allí debió hacerse el control de brote, el cerco epidemiológico, allí debió tomarse a las personas contagiadas, aislarlas, educar a la familia, y seguramente la pandemia no se habría propagado de la forma en que lo ha hecho. Eso le hemos señalado ayer al presidente, la prioridad de fortalecer el primer nivel de atención. Como toda la prioridad ha estado en el 2.2% de los servicios y los más de 7.900 servicios no se han fortalecido, entonces la mayor parte de enfermeras que estaban en condiciones de subempleo o desempleo en este momento están en el hospital. Los incentivos han sido dados para estar en hospital y en la unidad de cuidados intensivos atendiendo, y las postas de salud y centros de salud desgraciadamente están en este momento sin los recursos humanos necesarios. Hemos planteado la prioridad del primer nivel de atención, la reforma laboral para enfermería y para el conjunto del sistema sanitario, porque no se puede enfrentar el virus sin seguro de salud, no se puede enfrentar el virus y poner en riesgo la vida de nuestras colegas sin atender las urgencias históricas que han sido desatendidas en el sistema sanitario, como el nombramiento, el cambio de grupo ocupacional, el ascenso, el pase a 728 de los casos. Son cosas históricas desatendidas y necesitamos una urgente reforma laboral para el sistema sanitario. Justamente sobre ese tema, señora La Rosa, Ujú. comentábamos en el inicio del programa que se tomó una decisión en el Congreso de la República respecto a la situación de los trabajadores CAS en el sector salud, en términos generales, asistenciales y administrativos. Pero ya el gobierno ha interpuesto una acción de inconstitucionalidad con el fin de justamente declarar nula esta aprobación a nivel del Congreso de la República. No sé si ustedes conversaron de este tema con el presidente. ¿Qué opina respecto a esta decisión del Poder Ejecutivo? Nosotros hemos solicitado la reforma laboral. Es el Poder Ejecutivo el responsable de esta situación y es quien lo debe resolver. Creemos que no pueden eludir la responsabilidad de atender el nombramiento, el ascenso, la planificación de los recursos humanos, el cambio de grupo ocupacional. Eso es responsabilidad del Ministerio de Salud
y de las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales, yo creo que han interpuesto una acción de inconstitucionalidad, pero no han ofrecido nada a los enfermeros, a los médicos, a los técnicos, a los miles de trabajadores que están esperando una acción positiva del Estado. Entonces, creo que ¿Qué debió ofrecer el gobierno? Debió ofrecer una salida al nombramiento. Tenemos personas que tienen más de 6 años esperando su nombramiento ¿De cuántas acuerdo a estamos ley hablando? y no ha sucedido. En relación al nombramiento en el Ministerio de Salud estamos hablando aproximadamente de 13,000 personas, porque ni siquiera el ministerio tiene en blanco y negro su data sobre recursos humanos. En salud estamos esperando el ascenso automático y el pase de CAS a 728. En cambio, el grupo ocupacional, lo mismo. Mire, tenemos médicos, enfermeras que fueron nombradas como técnicos hace como 10, 15 años. Han estudiado medicina, han estudiado enfermería, trabajan como médicos, trabajan como enfermeros y les pagan como técnicos. Y a su lado contratan enfermeros, contratan médicos. Vemos que hay retrasos en ciertas decisiones y abusos, por lo que usted dice. Pero usted ha hecho referencia a la promoción automática del CAS, tema que ha sido, como se sabe, sumamente discutido y que ha dado lugar a una observación por parte del Ejecutivo en el entendido de que esas promociones masivas desconocen el principio de meritocracia y el concurso al que han sido sometidos muchos otros médicos. ¿Está usted planteando también que hayan promociones automáticas masivas para los enfermeros? Fernando, eso es en teoría. En teoría suena bien bonito y todos estaríamos de acuerdo. Yo he sido gerente público del Cuerpo de Gerentes de Servir por mérito. Entonces, entiendo muy bien la meritocracia, pero eso es una argucia, porque en realidad lo que está pasando es que imagínese, una colega que tiene 20 años de enfermera, como por incapacidad de los gestores no crean la plaza, ella sigue como si fuese una enfermera recién ingresada y sigue ganando como si fuese una enfermera que tiene 1 año de servicio, 2 años de servicio y ya tiene 20 y se va a jubilar como si no tuviera mayor experiencia y va a seguir ganando con un nivel que no le corresponde después de toda su dedicación, después de su guardia, después de darle la vida. ¿Cuál es el rango de ingresos de una enfermera? Sí. El promedio ahorita de un tercero está en 4,000 soles, el promedio. Pero eso es por la pandemia. Usted trabajaría cuando le hacen firmar un contrato que dice que se va a acabar cuando acabe la pandemia. La mayor parte de personas están en esa situación. Ganaban 1.200, 1.300, 1.400 soles. Con la pandemia han hecho el reajuste a 4,000 con contratos que dicen que se acaba cuando se acaba la pandemia. Y hay muchos que están siendo en este momento ya despedidos porque dicen que no les llegan los recursos del ministerio. Esas cosas obviamente son materia de todos los días, nuestra preocupación diaria. Muy bien, bueno, Liliana, le podemos pedir que vayamos a la pausa, regresamos con usted y vamos a hablar ya en general de cómo se está enfrentando el tema de la pandemia, porque usted ha señalado inicialmente en una de las respuestas que el problema principal o el pecado original estuvo en desatender el primer nivel de atención, y eso lo han dicho varios especialistas también. Hemos visto en las imágenes y reportajes en qué situación se encuentra y por qué hasta ahora eso es tan difícil de poner en marcha, ¿no? Estamos hablando de 9,000 postas en todo el país. Pero volvemos luego de la pausa. Seguimos en ampliación de noticias a través de RPP, La Voz del Perú. Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla Mónica Delta, conversando con Liliana La Rosa Huerta, decana del Colegio de Enfermeros, pero además ella ha sido ministra del ramo, ministra del sector precisamente, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Y usted ha podido ver al monstruo por dentro. Nadie puede imaginar cómo hubiera actuado, digamos, en medio de una pandemia como esta, una situación absolutamente
extraordinaria en todo el mundo, pero lo que nos ha mostrado es que en las anteriores administraciones no se había hecho absolutamente nada. Y usted ha señalado, Liliana, un tema que se ha discutido, que es que se dejó completamente desatendido el primer nivel, porque se enfocaron los esfuerzos en los hospitales, en las camas UCI. ¿Cuál es su experiencia en ese sentido? ¿Qué hizo cuando fue ministra en ese sentido? Porque la verdad es que esta es una sucesión de gestiones no hechas, ¿no? Mire, en primer lugar, yo no he sido ministra de Salud, yo he sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social durante la gestión del ingeniero Vizcarra. Ah, con Vizcarra, perdón, sí, tiene usted razón. He sido de Desarrollo e Inclusión Social, no he sido ministra de Salud. La que está repitiendo como ministra de Salud es la doctora Macetti, quien además ha comandado el comando COVID, con la estrategia centrada en la mirada biomédica. Yo le voy a hacer solamente un pequeño cuento, mire usted. El doctor David Tejada Rivero, uno de los grandes de la atención primaria a la salud, decía a los estudiantes, ¿no? Si ustedes quieren bajar la mortalidad por el tema de transporte, que es una de las primeras causas de muerte antes del COVID en relación a los adultos, en Pasamayo, la receta de la mirada biomédica, ¿sabe cuál va a ser? Ponga un hospital junto a Pasamayo. La receta de un salubrista, la receta de una enfermera va a ser cierre en Pasamayo. Ese es el gran tema. Acá la receta para nosotras, y lo dijimos desde el inicio con un pronunciamiento y lo hemos reiterado en N oportunidades durante toda mi gestión de decana, fortalecer el primer nivel de atención. Porque, ¿qué pasa? Cuando usted fortalece la posta que está cerca a su casa, donde solamente hay un técnico de enfermería o una enfermera, no hay médico, históricamente no hay médico en 4.000 servicios, un país que quiere entrar a la OCDE. Si usted la fortalece y le pone 4 enfermeras, un médico y las auxiliares y fortalece a los promotores de salud, la persona no se va a movilizar, no va a salir de su sitio, la persona va a ir a su posta. Ahí hay medicamento, ahí hay atención, ahí hay insumos y ahí se puede educar a la persona en salud. Pero si usted no fortalece eso, la persona va a viajar 2, 3 horas, va a tener gasto de bolsillo, va a contagiar en el camino, va a hacer una cola de 1 o 2 días para ser atendida y todo ese proceso te lleva a la muerte. Y eso es lo que ha pasado. Ha pasado en Lima ante nuestros ojos y lo decíamos en todos lados donde nos querían oír. La gente sale desde el fondo de San Juan del Lurigancho hasta el Loaiza para hacerse la prueba, hace cola, busca oxígeno. Todo ese camino, los buses ya contagió, todo ese camino se contagió. Si es que no estaba mal, se contagió ya. El problema fue que no se fortaleció el primer nivel. Se lo dijimos al ministro Zamora en su momento, se lo dijimos antes a Inostroza, pero no nos quisieron oír. Hay una mirada biomédica. En ese sentido, señora La Rosa, ¿usted cree que, como han manifestado algunos de manera, por decirlo radical, el gobierno hasta el momento ha fracasado en la lucha contra la pandemia? Yo creo que no es posible ponerse en este momento en blanco y negro, ni es necesario seguir maltratándonos, porque si usted dice que han fracasado las enfermeras y los médicos que están dando... No lo digo yo, lo han dicho algunos sectores que están opinando sobre el tema, inclusive del sector salud. Yo creo que es un dolor muy grande para nosotros los profesionales de salud lo que está sucediendo. Creo que nos han discriminado y no nos han escuchado. Creo que eso ha costado miles de muertos y miles de enfermos y también nuestros muertos. Creo que es hora que el gobierno cambie de actitud y se lo hemos solicitado en todas las formas. Ya rompan la mirada biomédica. No puede ser que todos sigan hablando de camas UCI y de ventiladores cuando la gente se nos está muriendo en las casas. Lo que necesitamos es gestión territorial de la salud. Lo que necesitamos es llevar esperanza a la gente. Necesitamos que la gente se haga responsable de su salud. Necesitamos movilizar a los promotores sociales. Mire usted, hay miles de promotores sociales en el MIDIS, en Cunamás, en Jaliguarma, en Pensión 65. En mi gestión nosotros logramos contabilizar hasta 220,000 promotores sociales que en este momento están inmovilizados por el tema del aislamiento, del quédate en casa.
no se pueden quedar en casa, ellos tienen que estar informados por celular, con mensajes de texto, como lo hicimos en la época de la anemia. Se debe informar y fortalecer a esas personas. ¿Y con esa para franqueza usted también se lo planteó al presidente Vizcarra en la reunión? En todas las oportunidades que hemos tenido, Mónica, en todas las oportunidades, y yo lo he dicho en todos los espacios, saquen a los promotores de salud, denles un subsidio, en vez de dar plata sin condicionalidad, hay que dar dinero con la condicionalidad a los promotores de salud para que ellos detecten, para que ellos aíslen, para que nos ayuden. Ellos son nuestros brazos en la comunidad, los brazos de la serumista, los brazos del técnico sanitario. Hay que poner el subsidio para el promotor de salud y para el promotor social, que en este momento está paralizado. La señora de Cunamás, que cobraba su subsidio por estar 6-8 horas en la cuna ayudando a los niños, ahora está en su casa. Ella está capacitada y se le puede dar una capacitación rápida sobre todo el tema del coronavirus, que son básicamente dos cosas que la gente se tiene que acordar. Mama, mascarilla y manos limpias. Acuérdate, mama. Eso lo he dicho yo en todos lados. Lo estamos usando en todo el colegio, con todas las decanas a nivel nacional, educando a la gente. Mascarilla, manos limpias y luego distancia social. Y con eso hay que hacerlo en las 47 lenguas originarias. Eso lo hemos planteado, primer nivel de atención. Segunda cosa que le hemos planteado al presidente es humanice las UCI, las emergencias, el triaje y la hospitalización, porque la gente llega con su paciente, la gente espera afuera y ya del paciente no se sabe mucho. ¿Por qué? Porque no hay enfermera, no hay médico, no hay técnico que pueda mantener la interacción. Todos están concentrados en la atención al paciente. Y eso es bien difícil porque vemos morir personas que no se logran despedir, que sus familiares no saben nada de ellos por días. Necesitamos humanizar eso rápidamente usando a los demás profesionales. Mire, hay técnicos médicos, gente que son profesionales, los tecnólogos médicos, que los han puesto de administrativos cuando deberían estar yendo a evaluar a las UCI. ¿Por qué no entran? Porque no hay EPPs. Los psicólogos, ¿por qué no entran a la UCI? Porque no hay EPPs. Tienen que entrar porque el daño psicológico, los efectos psicológicos de días de hospitalización, la angustia de la muerte es enorme. Falta una mirada multidisciplinaria, solo se ha visto una mirada médica. Son los únicos que toman decisión los médicos y no consultan a las 12 profesiones de la salud que estamos acá dispuestas a dar lo mejor. Eso lo hemos dicho al presidente, se lo ha dicho la decana. Señora La Rosa, si usted cree tener un diagnóstico tan claro de lo que ha funcionado mal y que gira en torno a una utilización insuficiente del personal sanitario no médico, ¿por qué cree que no se ha hecho? Si es tan obvia la solución que usted plantea, ¿qué resistencias hay para que no se haya movilizado a ese personal que hubiera permitido combatir mejor la pandemia? Estimado Fernando, está usted frente a la mirada biomédica más tradicional, que es la que se ha impuesto en el manejo de esta pandemia. La mirada biomédica es la mirada sobre la enfermedad y es la mirada corporativa de que solo ellos van a solucionar los problemas y que todos los demás somos complementarios o somos secundarios. Eso pasa en el ministerio hace 92 años. Este es un problema histórico. No está enfrentando el gobierno solamente el abandono histórico del sector salud, sino una mirada hegemónica sobre cómo se manejan los problemas. Esta mirada es biomédica, no es una mirada integral, holística, multidisciplinaria, que es la que por años enfermería... Usted habla de una especie de dictadura médica. Sí. No le llamaría así. Yo lo que llamaría es que hay un comportamiento corporativo y que en la cultura peruana se ha asentado una mirada biomédica. No es solamente un problema médico, es un problema de la cultura peruana. Todos creen que se solucionan las cosas con medicamentos, con solamente la presencia del médico. No hay una mirada holística sobre la salud y yo creo que es muy importante retomar la mirada integral de la salud y la participación de todos nosotros, y estamos a disposición. ¿Le parece que ha sido una buena decisión del gobierno iniciar esta campaña de comunicación para la prevención y sobre todo el énfasis en las medidas de prevención del coronavirus? ¿O le parece muy agresiva? Por fin inician una campaña fuerte de comunicación, pero me parece que es absolutamente parcial. Creo que lo central en comunicación ahorita
Lo central en comunicación es movilizar a los comunicadores de calle, a los comunicadores de barrio, a los promotores de salud. En este momento los promotores sociales y los promotores de salud deben ser movilizados. Creo que falta una campaña afirmativa sobre todo lo bueno del país. El país necesita esperanza, la gente está desmoralizada, la gente cree que hemos perdido. Lo que se necesita es una campaña de autorresponsabilidad, pero inyectando esperanza, inyectando fuerza. Creo que eso es más que necesario en este momento. ¿Cree que el gobierno convoquen a la unidad? ¿El miedo a la población? Yo creo que la gente tiene que tener conciencia sobre lo que está haciendo, y lo que está haciendo es realmente lamentable. El que jueguen pichanguitas, el que se vayan a la discoteca, el que estén generando aglomeraciones, pero el gobierno tampoco ha tomado las decisiones necesarias para que no haya aglomeraciones en el metropolitano como lo vemos todos los días. Usted puede mirar las aglomeraciones que hay en los distintos servicios. Necesitamos a los alcaldes trabajando. ¿Dónde están los alcaldes? ¿Dónde están los alcaldes y sus albergues? Tenemos un solo albergue en Hacho. ¿Dónde están los otros albergues? Miles de personas duermen en la calle y se contagian en la calle. No puede ofrecernos el alcalde de Lima un solo albergue. Nosotros le hemos ofrecido al ministro Zamora y también a la presidenta de Salud nuestro pequeño aporte de 1.700 metros en la avenida Garzón para que hagan un policlínico alternativo de no COVID. Se lo dijimos al alcalde Jesús María, no recibimos respuesta hasta ahora. Mi gran pregunta es ¿por qué pasa esto? ¿Cómo es posible que no se muevan y no haya nadie que los sancione, que los presione? La gente está quédate en casa. Y no puede ser modo quédate en casa sin actuar. Quédate en casa actuando en favor de la salud. Y eso es lo que nosotros le hemos señalado ayer al presidente. Y acá estamos. Usted vea, ni una sola enfermera en la alta dirección de salud ni de la alta dirección del MINSA, ni una. Nuestra voz no se ve. Ayer el presidente nos ha ofrecido que nos van a incluir en el comando vacuna. Imagínense, nosotros planificamos la vacuna, implementamos la vacuna, cuidamos la cadena de frío, evaluamos la vacuna y no estamos en el comando vacuna. No estamos. Y eso es responsabilidad de los sucesivos ministros de salud y de la ministra. Usted está siendo sumamente crítica con la gestión tanto anterior como la actual. Lo entiendo así. Por supuesto, nosotros enfrentamos una huelga en el 2006 con la ministra Massetti. Viene de antaño. 37 días con todas nuestras colegas. No se ejecutó el nombramiento al 100%. O sea, el tema ahora es que la mirada biomédica sigue siendo la misma y no podemos estar en una pandemia con la misma mirada. Tenemos que cambiar el corazón, las conciencias del alma. Nos queda muy clara su posición, Liliana. Muy amable. Muchas gracias. Liliana Rosa Huertas, decana nacional del Colegio de Enfermeros del Perú. Felicitaciones por el aniversario de ayer, que es lo que ha dado lugar, me parece, a esta reunión con el presidente de la República y que hace cobrar conciencia la cifra que nos ha dado, 71 muertos y más de 5.000 contagiados en su profesión. De manera que felicitaciones, señora Liliana La Rosa. Vamos a una pausa, ya regresamos.